soy Robin Food, ya estoy con todos vosotros y en el programa de hoy vamos a asar un ciervo y le vamos a hacer una salsa absolutamente majestuosa. No me falléis, que el programa viene súper redondo. ¿Habéis visto qué imágenes más espeluznantes de la película El cazador de Michael Cimino? Rodada en el año 1978. Muchísimos de vosotros la visteis, los más jóvenes no, porque el año 78 ha sido hace ya mucho tiempo y la verdad que fue una película fascinante, una película que todos dicen que fue la gran película protagonizada por Robert De Niro. Él siempre presumió de que fue su gran papel y una película llena de escenas memorables. Esa escena de Robert De Niro caminando sobre las rocas, esa otra escena de Good Best America, todos cantando al final de la película, escenas a la mesa y sobre todo la escena o las escenas espeluznantes de la ruleta rusa, con esa pistola, todos pegándose el tiro de gracia, que lógicamente, pues no ocurre. Afortunadamente, porque Robert De Niro, visteis en esas imágenes que hace y borda un papel estelar. Gran peliculón, nos gusta El cazador y en muchas ocasiones os hemos dicho que nos declaramos fans de los cazadores, nos gusta la caza y nos gustan sobre todo esas piezas que se abaten y que se arriban al fogón. En el programa de hoy nos vamos a aventurar con un ciervo, vamos a hacer un lomo de ciervo maravilloso y con todas sus carcasas y con los huesos del costillar os voy a enseñar a hacer una salsa maravillosa, una especie de salsa de civet que tiene un poco de complejidad en su elaboración, pero que resolveréis muy fácilmente y sobre todo os servirá para ilustrar ese lomo asado maravilloso. Ciervo asado con una salsa fantástica, una gran receta en el programa de hoy. Y antes de eso resolveremos unos asifis guisados a la crema. Hicimos un programa maravilloso, memorable, uno de los grandes programas que hemos hecho en estas entregas de Robin Food Atacón a Mano Armada, que fue el programa que le dedicamos a la becada, un programa realmente maravilloso. En aquel programa no nos dio tiempo a explicaros cómo se hacían aquellos salsifis y hay muchísima gente que nos lo ha pedido. Así que en el programa de hoy resolveremos esos salsifis muy fácilmente y, como os he dicho, servirán de colchón para un ciervo asado maravilloso con una salsa majestuosa. Salir todos al rellano de la escalera como Robert De Niro con el revólver, abrir las ventanas, sacar las turutas y las panderetas y decirles a todo Cristo que ha venido Robin Food, que ya estamos aquí con nuestras recetas maravillosas. Decirle a todo Cristo que vamos a resolver esos salsifis y ese ciervo asado con salsa, volver al sofá, sentaros, alejar el mando a distancia, coger el cubata, coger el gin tonic, papel y boli sobre todo, y no perdáis detalle del programa, porque estamos que lo tiramos. ¡Viva Rusia! ¡Y viva Robert De Niro! Robin Food. Bueno, hemos empezado el programa con un peliculón protagonizado por Robert De Niro, como habéis visto. Todos los que no habéis visto esta película, lo que tenéis que hacer es descargarla, comprarla, alquilarla o lo que fuera y verla porque es un peliculón, un peliculón. Bueno, vamos a hacer unos salsifis que, como visteis en aquel programa dedicado a la becada, no me dio tiempo a explicaros cómo se resuelve estos salsifis hechos a la crema. Es una receta muy sencilla. Quizás no sea tan sencillo encontrar los salsifis, pero bueno, afortunadamente hay bastantes comercios que cada vez lo traen más. Es una raíz que también se llama escorzonera, en inglés también se llama planta ostra, y es una especie de... Bueno, a mí me sabe la verdad que bastante parecido al espárrago, lo que pasa es que no tiene nada que ver con el espárrago, porque no es tan acuoso, es bastante más leñoso, y al final lo que se hace con el salsifi es quitarle los extremos y pelarlo con un pelador, como veis, y quitarle, bueno, pues todas esas durezas negras externas que tiene, y es importante dejarlo bien blanco y bien inmaculado. Esto se cuece, se fríe, se estofa, se reboza, se sofríe, se pueden hacer muchísimas recetas con salsifis. Y en aquella ocasión, en ese programa maravilloso que hicimos, que la verdad que fue un gran programa, ya sé que no tengo abuela y me tengo que hacer elogios propios, pero es verdad que aquel programa de la becada, en aquella entrega especial de Intocables, fue un programa maravilloso, lo pasamos muy bien, a muchísima gente le enseñamos a hacer una sorda o becada asada, y como os digo, hubo muchísima clientela, muchísimos televidentes que nos preguntaron cómo se resuelven estos salsifis. Entonces, lo que hacemos es poner en un sauté, aquí tengo un poco de caldo, también podemos hacerlo con agua, pero tenemos un poco de caldo y vamos a utilizar el caldo para hacerlos, bueno, pues en su propio jugo, como vais a ver en un segundo. Un poco de mantequilla, está demasiado fuerte, y lo que vamos a hacer es cortar los salsifis al bies.
Un corte bastante grueso, ¿eh? Ya veis que cortados al bies aproximadamente de este grosor, y lo que vamos a ir haciendo es ir añadiéndolos al fondo de nuestro sauté con nuestra grasa. Lo del bies al final no tiene más historia que el corte sea hermoso y luego que la rodaja de salsifi, bueno, pues quede pues mucho más bonita a la hora de comer, ¿no? Y como os he dicho, el salsifi en este caso lo vamos a rehogar, lo vamos a sofreír en grasa, pero es un producto que también se suele cocer. Se pelan exactamente igual que como yo he hecho. Se pueden, como os he dicho antes, cocer en agua con abundante sal, como si fuera una cocción de unos espárragos o de una pasta italiana, me da igual. Se cuecen hasta que están tersos y crocantes, pero no, que no queden demasiado blandos, que para mí el salsifi demasiado blando no tiene mucha gracia. Y como os he dicho antes, se pueden comer pues recién hervidos con un poquito de mantequilla o aceite de oliva y sal y pimienta. Se pueden sofreír o brasear, como lo voy a hacer yo ahora mismo. O si no también, una vez cocidos, se pueden pasar por harina y por huevo, se pueden rebozar, se pueden hacer sopas, cremas, en fin, muchísimas guarniciones. Y luego, lógicamente, se pueden comer solos o escoltarlos con espárragos, escoltarlos con guisantes, con habas, con alcachofas. Al final la alcachofa y el salsifi también casan muy bien. En fin, muchísimas opciones. Y un producto sobre todo muy utilizado en alta cocina. En alta cocina y en la gran cocina, en el gran recetario francés, inglés e incluso italiano, se encuentran bastantes recetas con salsifi. Hay dos cocinerazos que a mí me gusta particularmente cómo han empleado el salsifi. Uno, Santi Santamaría, desgraciadamente fallecido hace ya unas semanas, como todo el mundo sabe, que por cierto a Santi le dedicaremos un programa en Robin Food. Hemos hablado ya con Mikel Severio para hacerle un especial, porque se lo merece, porque fue un gran cocinerazo, y en ese especial lo que haremos es pues 2 o 3 de sus grandes recetas para que las disfrutéis todos. Y como os digo, tanto Fermí Puig, que está en el Droma de Barcelona, como Santi Santamaría en su Can Faves de Sant Celoni, en Cataluña, han sido grandes elaboradores de recetas de salsifi, solos o para escoltar los hortolanes, las becadas, las tórtolas, incluso con pescados. Grandes recetas para un producto para mí muy noble, cargado de sabor y sobre todo también cargado de leyenda, porque el salsifi tiene muchísimas historias fantásticas detrás. Seguimos rehogando mantequilla, vamos dejando que se vaya caramelizando, que se vaya sofriendo, que el corazón se vaya enterneciendo, y el resultado será, bueno, pues un absoluto caramelo. Y esto, como os digo, es guarnición para todo lo que os he contado, o si no, incluso guarnición para un huevo frito. Ya ha pasado la temporada, pero sobre ese huevo frito con estos salsifis debajo podemos rallar un poco de queso parmesano, un poco de trufa negra, incluso champiñón de París blanco laminado, también cortado muy fino en crudo. Se pueden hacer virguerías bien salpimentadas, con unas hierbas, con un poco de cebollín o de perifollo. Podemos hacer cosas fantásticas. Estoy aquí emocionado, porque esto es uno de los grandes productos que más me gustan. ¿Veis? Vamos sofriendo muy despacio. Y lo que vamos a hacer es una cocción también con caldo, como os he dicho. Así que vamos a subir un poquito la temperatura. Sabéis que mis fuegos van de 0 a 10. Lo subo a un 8 aproximadamente. Y lo que tengo aquí es caldo caliente. Si no tenéis caldo, lo podéis hacer con agua. Pero lógicamente con caldo queda muchísimo más sustancioso. Maravilloso ruido ahora, ¿eh? ¿Habéis visto? El encuentro del caldo con la mantequilla caliente. Revuelve el fondo de la olla. Y lo que va a hacer este caldo es cocer el salsifi. Ese caldo, lógicamente, va a reducir a fuego muy lento. Esto lo vamos a dejar durante unos 10-15 minutos que se vaya consumiendo. Irá haciendo una glasa maravillosa. El salsifi se irá cocinando. Y como os digo, aproximadamente en unos 8 o 10 minutos, esto estará reducido a una mermelada que enriqueceremos con un poquito de nata para darle un toque con esa nata fresca. Un poco de zumo de limón. Le añadiremos una miqueta de nuez moscada, como dicen los catalanes. Y remataremos con cebollino picado. Y esta será la guarnición de un ciervo maravilloso que acompañaremos con una salsa fabulosa en homenaje a Cimino. ¡Viva Cimino y su película El Cazador, rodada en 1978! Robin Food. Bueno, ha ocurrido lo que os he dicho. Fijaros qué glasa más maravillosa ha hecho esta cazuela de salsifi. Se ha reducido todo ese caldo concentrado, se ha mezclado con la mantequilla y luego el salsifi también tiene su aquel, lógicamente. Aporta su parte misteriosa y fijaros qué glasa oscura y qué pinta tan apetitosa tiene este salsifi. Ahora lo que hacemos es añadir, bueno, esto es todo un cancarrazo, pero lo que hay que hacer es añadir una nube, como dicen los ingleses, de nata doble, que si queréis no lo añadís, pero la verdad que le da un puntazo. Un poco de nuez moscada, que tampoco se os vaya a la olla. La nuez moscada, curiosamente, va fantástica con el chocolate. Hacerla prueba algún día. Un chocolate a la taza con un pomporro de esos de Santilli, bueno, le ponéis un poquito de nuez moscada y le da un puntazo. Y también le va a dar un puntazo a estos salsifis a la crema.
Un punto ácido también le va a venir muy bien a esta historia. Tampoco mucho limón, pero unas gotas, porque daros cuenta que aquí hay mucha untuosidad y mucha crema. Esta glasa del caldo es una glasa que le va a venir muy bien que le quitemos esa fuerza con un poquito de acidez, y esa acidez se la va a dar esas gotitas de zumo de limón o incluso un poquito de vinagre que podríamos añadir. Y lógicamente a esta historia lo que hay que hacer es vestirla de verde, como las novias andaluzas, darle un tono verdoso con un poco de cebollino picado. Y esto en su momento fue la guarnición, muy parecida a esta, que empleamos para aquellas becadas maravillosas. Y en este caso, en esta primera parte, hemos resuelto este salsifi, como os hemos dicho antes, para hacerle un colchón maravilloso a un ciervo asado y a una salsa de civet que va a acompañar ese ciervo en un santiamén. Un poco de pimienta. Y fijaros qué pintón tiene esto, no me digáis que no. Salsifis a la crema, con un jugo reducido maravilloso. Esto va a ser una guarnición estupenda, como os acabo de decir, para ese ciervo que vamos a ejecutar en un santiamén, en este programa que se llama Robin Food, atracón a mano armada. ¡Viva Rusia! Bueno, pues un ciervo asado con su salsa. Vamos a hacer una salsa fantástica de ciervo y la vamos a acompañar con el lomo de ese ciervo asado. Aquí veis que tengo el lomo del ciervo perfectamente limpio, y aquí veis que tengo el costillar del ciervo también perfectamente troceado, porque esto al final, para que os hagáis una idea, son las chuletas. Este es el hueso, son las chuletas. Lo que hemos hecho es deshuesar el lomo del ciervo. El esqueleto de lo que es la L del hueso de la chuleta, lo que hemos hecho es trocearlo, porque con estos huesos haremos la salsa, y lógicamente con este lomo maravilloso de ciervo al que le he quitado los tendones y está perfectamente limpio, lo que haremos será marinarlo, asarlo en un jugo maravilloso en el horno, y luego acompañaremos ese lomo de ciervo asado fantástico con esta salsa que se resuelve, la verdad que con bastante celeridad. Lo que pasa es que para que quede extraordinariamente rico, lo que tenemos que hacer es marinar los huesos para convertir esta salsa en algo muchísimo más rico. Habéis visto que lo que he hecho es añadir en este fondo todos esos huesos de ciervo. Esto lógicamente no está al fuego, porque lo que vamos a hacer es marinarlo durante unas 6 horas, lo que os he dicho, para conseguir una salsa muy apetitosa. Y este lomo, como os he dicho antes, luego lo remataremos en la última parte para asarlo. Entonces lo que hacemos es añadir los huesos del esqueleto de lo que es el costillar del ciervo. Vamos a añadir cebolla picada. Vamos a añadir también chalota, que la tengo en este bol troceada. Vamos a añadir unos ajos. Vamos a añadir unas zanahorias, un poco de verdura, lógicamente para hacer una buena salsa nos hace falta buena verdura. Vamos a añadir un golpe de vinagre de Jerez. Importante también el vinagre de Jerez para hacer este tipo de salsas, porque le da robustez a la historia. Vamos a añadir aproximadamente media botella de vino tinto. También importante el vino tinto para lograr hacer una buena salsa de ciervo. Vamos a añadir un golpe de orujo, en este caso es un orujo blanco gallego, y a esto le hace falta un poquito de alegría, añadiéndole un chispazo de orujo. Vamos a añadir aproximadamente como medio litro, 1 litro de agua. Y como os he dicho, este mejunje maravilloso, esto es una base. Os digo que este mejunje maravilloso, lo que tenemos que hacer es dejarlo en la nevera unas 6 horas, y lógicamente aquí podéis añadir lo que os dé la gana. No os voy a decir que metéis los pies a remojo, pero sabéis que ahí podéis meter astillas de canela, podéis meter vainillas, podéis meter cortezas de frutas, de cítricos, podéis meter granos de pimienta, anís estrellado, lo que queráis. Le podéis dar mayor o menor personalidad a vuestra salsa, pero esto es una base para hacer una buena salsa de ciervo. Además de este marinado de estos huesos, que lo que hay que hacer es dejar esto en la nevera aproximadamente unas 6 horas. Luego, para rematar esta salsa, lo que haremos será, lógicamente, acondicionar un jugo maravilloso que voy a explicar en un santiamén cómo se hace. Y ese jugo, lógicamente, le añadiremos un poquito de harina, le añadiremos un poquito de pastilla de caldo, le meteremos un poco de mantequilla y, lógicamente, perfumaremos con unas gotas de armagnac. Como os he dicho, este ciervo en principio está, lógicamente, natural. También lo que podemos hacer es marinarlo. Podríamos meter este lomo dentro de la marinada y le daría un gusto a marinada al ciervo. Pero yo creo que va a ser mucho más interesante que cortemos este lomo aproximadamente en 2, que cojamos un recipiente como este y hagamos una marinada, pero en este caso de aceite de sésamo. Esto es muy perfumado, acordaros, aceite de sésamo con cuidado, que es potente. Añadiendo un golpe de salsa de soja, suficiente con ese golpe, añadiendo el sabor del bosque, el maravilloso tomillo, que lo que hacemos es romperlo
directamente sobre ese fondo. Para deshojar este tipo de hierbas es muchísimo mejor emplear las manos, porque como muchas veces os lo he contado, al final matamos 2 pájaros de un tiro. Aromatizamos nuestro ciervo y nos perfumamos las yemas de los dedos, que no es ninguna chorrada. Soltáis estas hojitas de tomillo. Lo mismo, esto podéis hacerlo con la hierba aromática que os dé la gana, pero a mí me gusta que sean hierbas aromáticas agrestes, como estas, que son salvajes. El romero va muy bien. Y además de este tomillo, lo que vamos a hacer es meter un poco de salvia, que podemos meterla entera, o si no directamente, lo que hacemos es hacer pues, unas tiritas muy finitas, o lo podemos picar o lo que nos dé la gana, y esto se lo vamos a añadir al fondo de nuestra marinada. También vamos a añadir un buen golpe de pimienta a ese fondo. Esto va a perfumar el lomo de ciervo y le va a dar todavía muchísimo más sabor. Y como os digo, ahora lo que hacemos es meter nuestros 2 lomos dentro y hacer aquí un revolcón. Necesitamos que estos 2 lomos de ciervo se entreguen el uno al otro, se posean. Hagan el amor íntimamente, ya habéis visto, bien embadurnaos. Si no tenéis aceite de sésamo, utilicéis un aceite de oliva, o un aceite de cacahuete, o un aceite de avellanas, o lo que queráis. Más o menos, esta historia queda de esa forma. Y ahora lo que hay que hacer es meter esto en la nevera bien filmado, meter esto en la nevera también bien tapado en esta cazuela o en un recipiente muy parecido, y tener paciencia durante 6 horas para que esto desarrolle todo su sabor, para que los huesos se impregnen de toda esa marinada, y en un pispás, que pueden ser 6 horas menos, 3, 2, 12, lo que os dé la gana, lo que haremos será asar estos lomos de ciervo, y con este maravilloso fondo lo que haremos es una grandiosa salsa de ciervo, que es la segunda receta de hoy. Esa salsa que alumbrará estos lomos de ciervo, que estarán colocados sobre un colchón de ese salsifi que os hemos ofrecido en la primera parte. Estáis en Robin Food Atacón a Mano Armada, vuestro programa de cocina favorito. Robin Food. Aquí seguimos, encantado. Han pasado esas 6 horas y lo que he hecho es separar los huesos, que están aquí rustiéndose, el líquido, que lo tengo aquí, y aquí tengo la verdura. El lomo de ciervo también, fijaros qué aspecto más chulo ha cogido. Fijaros, con la salsa de soja, con el aceite de sésamo, con las hierbas. Al final el ciervo lo que ha hecho es oscurecerse un poquito de tono, y lo que ha hecho es, bueno, pues entrar en comunión íntimamente con el otro pedazo, y esto en un segundito lo vamos a rustir en esta bandeja que también tengo puesta al fuego. Además tengo esta pastilla y tengo, no sé si lo he dicho, un poco de harina y un poco de armañac y lógicamente un poco de mantequilla. ¿Habéis visto? Aquí ya he adelantado un poco el currelo. Cuidado a levantar las tapas de las cazuelas con los vapores que nos quemamos, ¿eh? Trapo, y tener siempre cuidado, levantar hacia uno para que el vapor vaya hacia allá y no nos quememos las manos, porque el vapor quema un montón, ¿eh? Fijaros qué fondo, fijaros lo que hay aquí abajo, aceite de oliva, un poco de mantequilla, y lo que he hecho es rustir ya perfectamente todos estos huesos. Fijaros de qué tonalidad es la grasa y todo el sabor está ahí al fondo. Es interesante que las cazuelas se nos agarren, como os he dicho muchísimas veces. Vamos a añadir las verduras, que están marinadas y por eso tienen ese tono así como oscuro, como violeta. Subimos un poquito el fuego. Damos a esto un poco de candela, como veis. Y acordaros lo que os he dicho antes. Esto es una salsa que en principio es natural. No he echado ninguna especia. Aquí podéis aromatizar con lo que queráis. Vamos a bajar un poco el fuego de esta bandeja, que la tengo un poquito fuerte. Y os voy a leer una cosa de ciervo maravillosa que tengo aquí apuntada en el guión, que la verdad que es una curiosidad, bueno, una cosa muy interesante. El macho, dice mi guión, es un egoísta asqueroso. No piensa más que en sí mismo, subordinando todo lo demás a sus propios gustos. Trata a la hembra violentamente y durante la época del celo llega incluso a maltratarla. La hembra, en cambio, ama y se ocupa con toda ternura de los hijos, y el ciervo siente por los otros animales indiferencia o antipatía, teme a los fuertes y maltrata a los débiles. Durante la época de celo se muestra francamente fuera de sí, hasta se olvida del pasto cotidiano. Un ciervo encelado vagando por el bosque constituye una visión verdaderamente majestuosa. Sin embargo, dentro de una jaula se convierte en un animal mezquino. La verdad que hay demasiado hombre ciervo por el mundo, desgraciadamente. ¿Veis? Que haga un buen rustido la verdura con el hueso de este cabrón de bicho que habéis visto, que el ciervo macho es un auténtico capullo.
pero está muy rico. Así que los ciervos machos, que son unos cabrones, a la cazuela, y algún tío ciervo que también hay por ahí, también habría que meterlo en la cazuela para hacer salsa con ellos. Daros cuenta que aquí tenemos el jugo de la marinada, que lo que vamos a hacer es añadirlo sobre este fondo. Vamos a añadir también un poco de harina. No mucha, un poco de harina. Vamos a darle unas vueltas a esta historia. Fuego potente, como os he dicho antes. Y también tengo medio litro de agua. Antes he añadido medio litro a la marinada y vamos a añadir también medio litro ahora mismo. Porque con esto lo que vamos a hacer es una salsa maravillosa. Retiramos la harina. Añadimos un poco de pastilla de caldo, que siempre es muy interesante darle alegría a nuestras salsas y a nuestras cazuelas con un poco de caldo. Vamos a darle a esta historia candela para que hierva. Y lo interesante es que este jugo, a fuego muy pausado, vaya hirviendo, a fuego muy suave, que se vaya rustiendo un poco para abajo, pero que no se nos queme, que vaya reduciendo y consumiendo volumen. Y aproximadamente unos 40-45 minutos lo que haremos será filtrarlo y colarlo perfectamente. Y luego ese jugo lo que haremos será montarlo con un poco de mantequilla y le añadiremos unas gotas de Armagnac y será una salsa deliciosa que acompañará estos lomos de ciervo. Que lo que hacemos es, en una bandeja de este tipo que puede ir al fuego, en una sartén o lo que nos dé la gana, un poco de aceite de oliva, un poco de mantequilla y sobre este fondo espumado maravilloso que veis que tiene una pinta muy apetitosa, lo que hacemos es, a fuego bastante cañero, deslizar nuestros dos lomos de ciervo. Aquí alrededor tranquilamente podríamos añadir unos dientes de ajo, incluso añadir unas briznas de tomillo o de salvia, además de las que hemos añadido a la marinada, tranquilamente, unas ramas aquí alrededor no vendrían nada mal. Molinillo Lizarazu, acordaros, llamamiento, mandadme molinillos de pimienta, que los apadrinaré. A partir de hace unas semanas que hice ese llamamiento, llegaron nada más y nada menos que el molinillo Santi Santa María que mandó el Lute. Este es el molinillo Mariñel y este es el molinillo de Lizarazu, que es un campeón. Un amigo de Irún que no tuvo ningún reparo de dejar en el bar chic de Irún este molinillo para mí. Así que pimentamos bien estos lomos de ciervo. Mandadme vuestros molinillos, por el amor de Dios. Y ahora lo que hacemos aquí es ir rociando con este jugo maravilloso estos lomos de ciervo, que lo que vamos a hacer es ir sobasándolos, teniendo en cuenta que tenemos el horno encendido a 200 grados, porque esto vamos a terminar de cocinarlo en el horno. ¿Veis? Esto todavía no arranca el hervor, pero daros cuenta que nos van a hacer falta aproximadamente unos 45 minutos de cocción. Voy a añadir un poquito más de mantequilla. Un poquito más. Luego ya la retiraremos, pero vamos a añadir un poquito más de mantequilla. Y vamos a hacer uno de esos marcha rápida que tanto nos gustan para no haceros esperar y para que veáis el espectáculo del rustido de estos lomos de ciervo fantásticos. Así que cámara rápida, ya. Habéis visto, Habéis visto qué pintón tiene esta historia. Importante que vayamos rustiendo, sofriendo, que en el fondo nos vaya haciendo esa grasa fantástica oscura, porque luego también aprovecharemos todo este jugo para añadírselo a la salsa, como comprobaréis. Y es importante que vayamos rociando con esta grasa espumada estos lomos de ciervo, que lo que vamos a hacer es meterlos. Daros cuenta que estos lomos tampoco son muy gruesos. Habéis visto que tienen más o menos esta circunferencia, pero les hace falta este rato de rustido al fuego, aproximadamente unos 4 minutos o así. Y luego en ese horno, como se ha anunciado, los vamos a dejar unos 8 minutos a 200 grados centígrados, tal cual están. Importante que lo que metáis en el horno no sea un recipiente con piezas plásticas, sino que sea algo que no provoquemos un incendio. No os olvidéis que el calor de los hornos está atrás, importante, atrás del todo. Y como os hemos dicho, esos son 8 minutos de cocción. Esto es la tele y hay magia. Esto estará 45 minutos a fuego más suave que esto. Bastante más suave. Vamos a bajar el fuego. 45 minutos, cocción muy suave. Luego lo filtraremos. Remataremos la salsa en un pispás. Y como os he dicho, a esos lomos de ciervo les van a hacer falta unos 7-8 minutos.
magia en la tele porque estamos en Robin Food. En un segundo terminamos este ciervo maravilloso con una salsa de civet fantástica que acomodaremos sobre un colchón de salsifis a la crema. Y no os olvidéis de los pimenteros, Lizarazu, Mariñel y el pimentero del Lute. Mantequilla Armagnac y terminamos el programa en un segundo. Robin Food. Ya han pasado 20 minutos de cocción del ciervo en el horno. Lo que hemos hecho es dejar la bandeja con el jugo de asado en el fuego para recuperar los jugos. Aquí tengo los lomos de ciervo que están reposando. Es importante que me reposéis las carnes. Y lo que hacemos es en este fondo añadir un poco de caldo para recuperar todo ese fondo, todo ese rustido del fondo de la bandeja, que lo que necesitamos es meterlo en la salsa. La salsa la tengo aquí hirviendo. Os he dicho antes que lo que he hecho es colar ese jugo, reducirlo. Le he añadido mantequilla. Lo que vamos a hacer ahora es añadir todo este jugo a través del colador, porque esto lógicamente no puede ir a la basura, sino que lo que tiene que hacer es ir a la salsa. Y como os he dicho antes, mantequilla ya tiene, y lo que no tiene es el perfume del Armagnac. Unas gotitas de Armagnac. Varía para adentro. Fijaros qué jugo más maravilloso de ciervo, esa salsa que os he prometido. Aquí tengo mis salsifis que os he hecho en la primera parte del programa perfectamente untuosos. Vamos a dejar que este lomo repose unos minutos más y en un santiamén terminamos el programa de hoy. Estáis en Robin Food, Atracón a Mano Armada, vuestro programa de cocina favorito, no lo olvidéis. Que no se os olvide la pimienta en la salsa. Bueno, aquí tengo mi ciervo maravillosamente reposado. Es verdad que si le diéramos todavía unos minutos más, muchísimo mejor. Pero tenemos que terminar el programa porque viene el Teleberry. Así que lo que vamos a hacer es colocar en el fondo de esta bandeja maravillosa una buena cama de salsifis. Con un poquito de lustre y con un poquito de alegría. Daros cuenta que tenemos aquí nuestro jugo maravilloso, que le hemos dado aquí un varillazo. Acordaros que en daviddejorge.com y también en la web de ITV podéis repetir este programa fantástico. Y lo que hacemos es, vamos a cortar unos escalopes así al bies, un poco gruesos, ¿eh? Y yo creo que con estos 4 vamos que chutamos. Estos están al punto, los podemos hacer todavía muchísimo más jugosos. Que cada uno adapte el gusto de la carne y el punto de la carne a su elección. Un poquito de sal, un golpe de pimienta, importante la pimienta. Y lógicamente vamos a terminar salseando con esta salsa de ciervo fantástica que, como habéis visto, os hemos enseñado a hacer en el programa de hoy. Un poquito de salsa de ciervo. Y otro plato atómico. Viva el invierno, viva la primavera, viva el verano, viva el otoño y sobre todo vivan los buenos productos auténticos como este ciervo que os acabo de enseñar a guisar y a cocinar. ¡Et voilà! Viva Rusia, fijaros qué nivelón. Que ya estamos aquí con nuestras recetas maravillosas. Decirle a todo Cristo que vamos a resolver esos salsifis y ese ciervo asado con salsa, volver al sofá, sentaros, alejar el mando a distancia, coger el cubata, coger el gin tonic, papel y boli sobre todo, y no perdáis detalle del programa, porque estamos que lo tiramos. ¡Viva Rusia! ¡Y viva Robert De Niro! Robin Food.
Muchísimos de vosotros la visteis, los más jóvenes no, porque el año 78 ha sido hace ya mucho tiempo, y la verdad que fue una película fascinante, una película que todos dicen que fue la gran película protagonizada por Robert De Niro. Él siempre presumió de que fue su gran papel, y una película llena de escenas memorables. Esa escena de Robert De Niro caminando sobre las rocas, esa otra escena de God Bless America, todos cantando al final de la película, escenas a la mesa, y sobre todo la escena o las escenas espeluznantes de la ruleta rusa, con esa pistola, todos pegándose el tiro de gracia, que lógicamente pues no ocurre. Afortunadamente, porque Robert De Niro, visteis en esas imágenes, resolveremos unos salsifis guisados a la crema. Hicimos un programa maravilloso, memorable, uno de los grandes programas que hemos hecho en estas entregas de Robin Food Atracón a mano armada, que fue el programa que le dedicamos a la becada, un programa realmente maravilloso. En aquel programa no nos dio tiempo a explicaros cómo se hacían aquellos salsifis, y hay muchísima gente que nos lo ha pedido, así que en el programa de hoy resolveremos esos salsifis muy fácilmente y, como os he dicho, servirán de colchón para un ciervo asado maravilloso con una salsa majestuosa. Salir todos al rellano de la escalera como Robert De Niro con el revólver, abrir las ventanas, sacar las turutas y las panderetas y decirles a todo Cristo que ha venido Robin Food, que hace y borda un papel estelar. Gran peliculón, nos gusta El Cazador y en muchas ocasiones os hemos dicho que nos declaramos fans de los cazadores, nos gusta la caza y nos gustan sobre todo esas piezas que se abaten y que se arriban al fogón. En el programa de hoy nos vamos a aventurar con un ciervo, vamos a hacer un lomo de ciervo maravilloso y con todas sus carcasas y con los huesos del costillar os voy a enseñar a hacer una salsa maravillosa, una especie de salsa de civet que tiene un poco de complejidad en su elaboración, pero que resolveréis muy fácilmente y sobre todo os servirá para ilustrar ese lomo asado maravilloso. Ciervo asado con una salsa fantástica, una gran receta en el programa de hoy. Y antes de eso, soy Robin Food, ya estoy con todos vosotros y en el programa de hoy vamos a asar un ciervo y le vamos a hacer una salsa absolutamente majestuosa. No me falléis, que el programa viene súper redondo. Robin Food. Robin Food. Habéis visto qué imágenes más espeluznantes de la película El Cazador de Michael Cimino, rodada en el año 1978.